Hoy les vengo a contar y les preparo diciéndoles que previo al evento de hoy tuvimos una sesión con una parte de nuestra comunidad escolar. En ella se nos preguntó por las emociones que sentíamos frente al cambio climático. Como nos recordaba Isa, sentimos miedo, pero también sentimos ansiedad, sentimos enojo, sentimos incertidumbre, entre muchas otras. Personalmente, me identifico con todos aquellos que respondieron a ansiedad. Pues verán, la ansiedad es mi compañera. Tengo 34 años, pero solo dos de estar consciente de su presencia en mi vida y sobre todo en mis mañanas. Pues verán, yo en un día común me levanto entre 5 y 6 de la mañana sin necesidad de ninguna ayuda de ningún despertador. Y es entonces que sostengo un diálogo conmigo mismo. Este diálogo puede ser tan corto o tan largo como grande sea aquello que está catalizando mi ansiedad. Y sí, es mi ansiedad, es parte de mí, por lo tanto es mía. Y hemos aprendido a escucharnos, porque si la ignoro, puede apoderarse de cómo me manejo y de cómo me dirijo a los que me rodean. Puede ponerme en posiciones de conflicto y sin duda alguna influye en la hora a la que me despierto. Mark Brackett, el creador del termómetro de las emociones, ubica la ansiedad, el enojo, la tensión en el cuadrante rojo de alta energía, pero bajo nivel de bienestar. También afirma que estas emociones nos invitan a la acción, preparan el cuerpo y mente humana a pelear o huir, porque no queremos mantenernos ahí. Entonces, mi ansiedad también está ahí para recordarme lo que es importante, lo que está a mi alcance, lo que puedo hacer. Ella me dice que me ponga en marcha, ella me dice que me active porque cree en mí, cree en lo que puedo hacer porque es parte de mí. Aún con esta motivación, tengo que aceptar que me abruman los grandes problemas del mundo, como el cambio climático. Y es que, ¿cómo puedo yo, un individuo, influir en un mundo con casi 8 billones de personas? La respuesta no me gusta, y es que no puedo. Como individuo no puedo influir en el impacto de la humanidad, pero es en lo colectivo donde veo que hay esperanza. Hoy en día, en México, se necesita el trabajo de alrededor de 40 personas para construir una casa. La Torre Eiffel necesitó de 250 personas para ser construida. En las misiones Apolo que llevaron a la humanidad a pisar la Luna, se necesitó del trabajo y colaboración de alrededor de 400,000 personas. El gran desafío de nuestros tiempos no es un problema que pueda abordarse desde lo individual. Yuval Noah, el escritor de Sapiens, afirma que la ficción es la herramienta más importante de la humanidad, pues es la que nos ha llevado a cooperar a una escala sin precedentes en el reino animal. Entonces, ¿cuál es la ficción que necesitamos para enfrentar al cambio climático? Hace pocos días escuchaba a uno de mis alumnos agradecer a sus compañeros por sus investigaciones y reflexiones en torno al cambio climático. En mis anteriores escuelas no había escuchado este nivel de análisis. Y hoy, ustedes ya lo han visto presentar a él y a sus compañeras charlas súper estructuradas y con un alto nivel de reflexión, compartiendo datos y compartiendo su propio testimonio. Tales son los logros de pertenecer a una comunidad que se preocupa por el medio ambiente. Y es que existe una gran variedad de proyectos que pueden surgir en torno al medio ambiente. Desde proyectos de concientización, proyectos de limpieza de áreas urbanas o áreas verdes, huertos familiares o huertos comunitarios. Pero la continuidad e impacto de dichos proyectos dependerán del apoyo y recibimiento que tengan en sus comunidades. Pues la familia y la comunidad parecen tener más impacto en nuestra felicidad que el dinero y la salud. Cito aquí nuevamente a Yuval Noah.
Entonces, un individuo enojado podría ponerse en marcha, sí, pero solamente alguien que reciba apoyo continuará esforzándose para cambiar las cosas. Si llevamos proyectos ambientales a nuestras escuelas, podremos ver que hay impactos a diferentes niveles y en diferentes dimensiones. Los docentes buscarán formación relacionada con el medio ambiente y se volverán partidarios de la sustentabilidad, mientras que los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de observación y sus conocimientos en ciencia. Entonces, ¿qué impacto puede tener en las familias la educación y formación ambiental? ¿Qué impacto puede tener en poblaciones de vecinos o comunidades más grandes? Y aquí sigo con las preguntas. En el presente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué proyectos o cambios hemos hecho? Hace año y medio nos juntamos algunos vecinos de la zona en donde vivo y pusimos en marcha un huerto comunitario. Al principio nos sentíamos varios, nos sentíamos muchos. Hicimos germinadores, pusimos camas de siembra, nos juntábamos el fin de semana para llevar nuestros residuos separados y hacer composta. Poco a poco nuestro esfuerzo se fue diluyendo y hoy en día este huerto está un poco abandonado, o bastante abandonado, con plantas en un muy buen estado y con basura acumulada en algunas partes. También se puede percibir polvo y el ruido de una construcción durante el día que tiene al lado y pues se siente ahí también. La verdad es que este no ha sido mi único fallo en materia de proyectos ambientales. Se me han echado a perder compostas, no he logrado cosechar maíz por más que lo he intentado, se me han muerto una infinidad de plantas de menta, no he podido dejar de comer carne, no he podido dejar de consumir alimentos de origen animal. Y es cuando pienso en esto que siento mi esfuerzo insuficiente. Y para salir de aquí, tengo que pensar en cuáles han sido los grandes logros de mi vida y quienes han estado ahí para apoyarme. Tengo que agradecer a mi familia por brindar una educación, a mis amigos y compañeros por caminar junto a mí, a mis maestros por guiarme. Agradezco también al movimiento de Teach for All porque me ayudó a encontrar mi vocación en la educación. Agradezco a mis alumnos por ayudarme a redescubrir mi creatividad. Y es así que hoy vengo ante ustedes en un momento en el que más acompañado me siento. Gracias a mis amigos huerteros y entusiastas de la agroecología que he conocido, es que hoy les puedo decir que he cosechado frutos y verduras de mi propio jardín. Es hoy que, gracias a mi comunidad escolar, me siento apoyado y me siento motivado para seguir innovando. Mis alumnos me retan para que sigamos probando nuevos proyectos. La verdad es que hoy en día, gracias a mis amigos, sueño con un futuro y un retiro en medio de la selva y de la naturaleza junto a ellos. Y es por eso que hoy te hablo a ti que sientes ansiedad y frustración frente al cambio climático. A ti que te sientes enojado al percibir insuficiente tu esfuerzo y de quienes te rodean. ¿Qué te quieren decir estas emociones? ¿Hacia dónde te mueven? Recuerda que pueden ser un motor para la acción. Tal vez no hayas encontrado un lugar a donde llevar tus residuos separados, pero el hecho de separarlos en casa te hará más fácil llevarlos el día que lo encuentres. Tal vez no podamos cambiar todo lo que queremos inmediatamente, pero los esfuerzos individuales nos harán más fácil migrar a los grandes cambios colectivos. Por último, te digo que no estás solo y que cada día que pasa, tu esfuerzo y el mío están más cerca de juntarse. Hoy no vengo como un individuo, hoy vengo como parte de una comunidad. Y por eso te invito a que encuentres tu propia comunidad, aquel lugar o grupo de personas que te apoyan y a quienes apoyas. Porque tu fuerza podría parecer insuficiente, pero es en la colaboración en donde el cambio climático y los grandes retos de nuestro tiempo pueden enfrentarse. Gracias.